Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Última Hora Colombia. Hoy estamos otra vez acá en un episodio más de entrevistas sobre coyuntura política. Hoy estamos con José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque y hoy rector de la Universidad EIA. Buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás? Juan, un saludo muy especial a usted y a todos los que nos están viendo aquí en Última Hora. Bueno, hoy lo que nos atañe es el tema que está en tendencia. Donald Trump decidió imponer aranceles a varios países del mundo, lo que él llama aranceles recíprocos, que van a empezar pues a surtir a partir del 3 de abril, con el fin de proteger pues la economía del gigante norteamericano. Bueno, José Manuel, para ir empezando en materia, quisiera preguntarle cómo leer esta decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a tantos países del mundo y pues principalmente para empezar un poco en el tema de manera más general, ¿cómo afecta esta decisión al mercado mundial? Tal vez lo primero a decir es que, pues, esta decisión es conforme a lo que él incluso había anunciado en el marco de su discurso de posesión presidencial y también en medio de la campaña. Habiendo dicho eso, creo que es una decisión que va a ser muy compleja para la economía del mundo, porque en el fondo lo que él está iniciando es una especie de tercera guerra mundial en materia comercial. Una guerra comercial nunca es positivo para la economía del mundo, porque una guerra comercial tiende a disminuir las exportaciones. Una guerra comercial genera por la vía del aumento de aranceles, aumento de precios y con ello más inflación global. Más inflación global siempre genera una peor dinámica económica en las naciones. Es un retroceso, además, respecto de los avances de la política exterior en el mundo, de lo que hemos venido avanzando en comercio exterior en el mundo. En el fondo, aquí hay una destrucción de las instituciones que se han dedicado al comercio internacional, porque está poniendo en entredicho, en mi opinión, incluso también hasta ilegalmente lo acordado en los acuerdos de libre comercio de los Estados Unidos con muchas naciones del mundo entero. Genera mucha incertidumbre. Hoy lo estamos viendo en la caída de los mercados globales. Entonces, esta es una política que aparentemente busca ayudar a la industria local de los Estados Unidos, pero la verdad sea dicha es que puede terminar afectando a los americanos por la vía de la inflación y también terminaría afectando a la economía norteamericana porque esto puede disminuir el crecimiento global y podríamos estar en el preludio de una recesión económica global. Emanuel, y ya entrando un poquito más en materia de lo que sería la afectación para Colombia y pues también de la relación bilateral entre ambos países, quisiera preguntarle cómo podría analizarse esa afectación precisamente a Colombia. Luis Fernando Mejía, presidente ejecutivo de Desarrollo, dijo que podría afectar un 30% de las exportaciones en Colombia y pues también teniendo en cuenta que en lo que va... Bueno, en 2024 Colombia exportó casi el 3,5% de su Producto Interno Bruto a Estados Unidos. Entonces, en términos de afectaciones ya al país, ¿cómo se podría leer lo que viene? A Colombia o Colombia quizá fue de los países que salió menos desfavorecido en esta decisión, porque Colombia hace parte del grupo de los países de América Latina, no todos, a quienes se les aplica la tarifa mínima arancelaria que el presidente Trump ha señalado que es del 10%. En ese orden de ideas, la primera aproximación que uno diría pues Colombia es de las naciones más favorecidas con estas decisiones, porque hay naciones como por ejemplo China con el 34%, la Unión Europea con el 20%, Vietnam con el 46%, Taiwán con el 32%, Japón con el 24%, entre otras naciones. Es decir, sería un arancel inferior. Y en ese orden de ideas muchos han dicho, en la medida en la cual a todos se les aplica como mínimo el 10, pues en el fondo no perdemos competitividad con nuestros productos. Yo no comulgo plenamente con esa tesis. Yo creo que aquí hay una afectación a todos, incluido a Colombia. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras un arancel del 10% se tiene que reflejar o en una menor rentabilidad para el exportador o en un mayor precio al consumidor norteamericano. Entonces, lo que va a venir a continuación muy seguramente va a ser una especie de guerra de precios. Yo digo, se van a despelotar los mercados tratando de mantener sus porcentajes de mercado. Y eso va a generar una guerra entre unos y otros países, no solamente entre los del 10, sino también entre los del 10 con los de los otros porcentajes. Entonces, lo que viene a continuación es una afectación importante de las cadenas de valor. En positivo, Colombia eventualmente tiene una posibilidad y oportunidades, porque Colombia, teniendo un arancel inferior, podría reemplazar productos que antes exportaban de otras naciones a los Estados Unidos.
Ejemplos. El café también llega de Vietnam a Estados Unidos, pero Vietnam tendría un arancel del 46. Luego, claramente hay una oportunidad de quitarle mercado a Vietnam desde la perspectiva del café colombiano. Lo mismo en el caso de la palma. La palma puede llegar de Malasia. Malasia tiene un arancel del 47. Luego nosotros tendríamos un arancel inferior. Luego ahí habría un beneficio sustituyendo ese mercado de Malasia. Confecciones. Las confecciones llegan del Asia, pero buena parte de los países del Asia de donde vienen estos productos tienen entre el 30 y el 40% de arancel. Luego ahí podríamos reemplazar competitivamente esos productos. Las frutas podrían llegar de Costa Rica o de Malasia, que tendrían tarifas superiores y podrían beneficiarse en nuestro caso. Las flores, en el caso de la Unión Europea o del Ecuador, que tendrían una tarifa arancelaria incluso superior. Ecuador tenía el 12. Entonces, hay eventualmente una serie de oportunidades. Lo que pasa es que yo creo que lo que no podemos descuidar tampoco es que va a haber una afectación global, que el comercio internacional se va a restringir, porque cuando hay precios más altos, los consumidores o dejan de consumir o pues buscan productos alternativos. Eso se llama efecto precio, efecto sustitución. Entonces va a haber ese efecto en los mercados y seguramente la exportación se va a disminuir, a restringir. Por lo tanto, pues va a haber una menor demanda en el mundo y eso va a terminar afectando a un país como Colombia. Precisamente, pues también quería meterme en ese tema que usted presenta, de que podrían presentarse algunas ventajas en comparación con los productos y los aranceles impuestos a diferentes países. Quisiera preguntarle por cuál debe ser esa respuesta del gobierno nacional, y no lo digo solo en términos de retórica del presidente Petro, sino de campañas o de iniciativas para hacerle frente pues a esta decisión del gobierno estadounidense. María Claudia Lacutir, la presidenta de la Cámara Colomboamericana, pues ya empezó a poner algunos esbozos sobre la mesa, a decir que se necesita un diálogo directo con el gobierno estadounidense, y también habló de construir una estrategia público-privada para hacerle frente a este arancel. Yo personalmente creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es nombrar ministro de Comercio en propiedad. Es decir, aquí no podemos seguir con un ministro en encargo. El tema es de tal delicadeza, de tal complejidad, de tal dimensión, que es inaceptable que todavía tengamos Ministerio de Comercio propiedad. Ese no es un buen camino, sobre todo porque hay que diseñar una estrategia. Y la estrategia hoy no la conocemos. La estrategia, por ejemplo, para reemplazar esos otros bienes que antes llegaban de otros países. Estamos tarde ya para tener esa estrategia. La estrategia para tratar de evitar que otras naciones nos generen una competencia muy fuerte en precios en los Estados Unidos. La estrategia para contener lo que eventualmente ahora puede llegar, por ejemplo, del Asia o de Europa, que antes llegaba a Estados Unidos y va a tratar de buscar otros mercados y va a haber una competencia incluso feroz a nuestros productos locales. Voy a poner un ejemplo, la confección. La confección pues podría llegar a los Estados Unidos, pero simultáneamente la confección china va a buscar otros mercados y encontrará en Colombia una oportunidad y puede afectar a los productores locales. Entonces, se necesita una estrategia de contención. Yo creo que eso requiere con urgencia un actor. Entonces, estoy de acuerdo, hay que hacer los acercamientos con el sector privado norteamericano, con el sector público norteamericano, pero eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo en este momento es estrategias de contención, estrategias de aprovechamiento de mercados y estrategias cuidadosas con el sector empresarial, trabajando con el sector empresarial para evitar que perdamos mercado en los Estados Unidos. Yo, Manuel, también quería preguntarle un poco, pues, usted como economista, que nos explique un poco el tema, pues, de la relación de este nuevo arancel impuesto por el gobierno de Estados Unidos con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio que ya estaba firmado con Estados Unidos. Entonces quería preguntarle si este nuevo arancel podría violar ese acuerdo comercial, pues también teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos no ha explicado con todos los detalles cómo se van a aplicar estos aranceles a los diferentes países del mundo. Aquí hay algo que nadie ha dicho en el país y creo que hay que decirlo. Brilla por su ausencia la institucionalidad que se ha encargado históricamente de proteger el comercio internacional, la institucionalidad que se necesita en este momento para proteger también los acuerdos de libre comercio. Y me refiero a la OMC. Me parece que brilla hoy por su ausencia la OMC. Y se necesita en este momento una instancia como la OMC para enfrentar esto con éxito. El presidente Trump ha acudido a una ley de poderes económicos de emergencia del 77. Dice que es una emergencia por déficit comercial y falta de reciprocidad. A mí me parece que en el fondo es una argucia
para algo que en mi opinión es una violación flagrante de los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos con el mundo. Es decir, imponer un 10% a Colombia es una violación del acuerdo de libre comercio. Y la OMC tendría que estarse pronunciando. Y los países del mundo debiesen trabajar mancomunadamente una dimensión global para reclamar al gobierno norteamericano, pues ese tipo de violaciones que en el fondo es una destrucción de las instituciones que han gobernado el comercio internacional por muchos años y a las cuales hemos respetado y hemos acatado. Me parece que detrás de esto, pues claramente en el caso del acuerdo de libre comercio con Colombia, yo no veo ninguna justificación para imponer un arancel del 10%. Y ojalá el resto de los países del mundo no arranque a partir de ahora en una estrategia de retaliación, porque entonces esa guerra comercial va a seguir y vamos a estar en un escenario de más incertidumbre, de más deterioro del crecimiento del PIB global y de más inflación global. En ese mismo orden, quisiera preguntarle qué es lo que puede pasar, digamos, con el dólar en Colombia y también con el impacto de la decisión en los mercados y pues la incertidumbre que puede generar. Lo que yo he señalado es que esto lo que puede generar, si se da esa desaceleración en el crecimiento, es más incertidumbre, más desconfianza y evidentemente tasa de cambio al alza, lo cual tiene un efecto doble en materia inflacionaria, porque ahí sí puede afectarnos a nosotros mismos por la vía de aumento de precios, vía tasa de cambio. Y lo estamos viendo en el día de hoy. La tasa de cambio pues viene en ascenso, tuvo una disminución importante y después arrancó a elevarse. Yo creo que aquí, detrás de esto, también la tasa de cambio puede ser usada por algunos exportadores para tratar de protegerse del impacto económico de los aumentos de aranceles que van a tener, que van a enfrentar. Pero claramente la tendencia que uno preveería es que si hay un deterioro en el crecimiento global, si hay un deterioro en la inflación global, pues va a haber una incertidumbre, desconfianza y con ello elevación de tasa de cambio. José Manuel, también pues quisiera apelar a su conocimiento también por su labor de economista. A la explicación, hay algo que ha hecho mucho ruido después del anuncio del presidente Donald Trump y es el de grabar a algunos países o islas con una ínfima población también con los aranceles. Incluso se habla de una isla en la que la isla McDonald, que no tiene ni siquiera población, solo hay animales, tiene el mismo arancel que le aplicó a Colombia del 10%. Entonces quisiera preguntarle cuál sería la explicación para tener esos aranceles a este tipo de islas. Muchos han hablado de que puede ser, por ejemplo, que tenga que ver con que este tipo de islas, por ejemplo, estén asociadas a Australia o Nueva Zelanda y que precisamente se le aplique ese aranceles a esos países para que no busquen de pronto hacerle alguna trampa al comercio con Estados Unidos. No, es posible, es altamente probable que sean simplemente paraísos comerciales o escenarios a través de los cuales circula la mercancía y es de nuevo reexportada hacia los Estados Unidos. Entonces, en el fondo es tratar de evitar que el arancel pueda ser evitado por la vía de una isla que se utiliza como puente de exportación de algunas naciones. Ok, muchas gracias, José Manuel, por darnos pistas acerca de este tema que pues ahora está en tendencia y también genera un poco de preocupación en el mercado en Colombia. Muy bien, muchas gracias por esta invitación a última hora y como siempre muy grato estar con ustedes.